Bueno, tenemos una visita acá de un gran compañero, querido compañero, periodista, escritor, para hablar de política. Y tenemos la excusa de la presentación de su último libro, que lo dice todo, ¿no? Historia política de la sociedad rural argentina. Estamos hablando de Alejandro Tarruela. Bienvenido, Alejandro. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Gracias por la invitación. Sí. Bueno, hay temas en la Argentina, se dice o se supone que son prohibidos o no se hablan directamente. Este tema que vos tratás, ¿es uno de ellos? Y pienso que es un tema de notable actualidad porque está sujeto a cambios muy grandes y que a su vez ha sido tema tabú en muchos momentos de la historia argentina, y además es un tema estructural, ¿no? Históricamente, la sociedad rural hace la estructura misma del país, ¿no? Porque viene, fíjate vos que nosotros hablamos de Martínez de Oz, que es uno de los fundadores, y comienza la familia Martínez de Oz, venida de España, siendo uno de los Martínez de Oz director de la aduana en los 46 días que estuvo Bereford gobernando Buenos Aires, ¿no? Y ahora estamos en una etapa que no está Bereford, pero son tipos parecidos a ellos, ¿no? Como si estuvieran ellos de nuevo. Entonces hay como una historia de todo eso. Obviamente que al meterse uno con la historia es fascinante, ¿no? Porque atraviesa todas las etapas históricas de Argentina y te permite a su vez observar datos de la historia que no siempre se cuentan con la nitidez con que han sucedido, ¿no? Y contá un poco cómo armaste este libro, cómo te fuiste... Bueno, la historia del libro viene porque yo a los 22 años, con un compañero que es Roberto Montoya, periodista argentino radicado, exiliado primero, después radicado en España, fue uno de los jefes internacionales del diario El Mundo durante muchos años. Se me ocurrió a mí la idea. Nos conectamos a Centro Editor de América Latina y les encantó la idea. Entonces hicimos Los Terratenientes. Yo tenía la idea, tenía armado ya la cosa. El libro salió, obviamente, que fue un bombazo. Vendían 100.000 libros de cada uno. La serie Vida y Milagros del Pueblo Argentino, una maravilla. Imagínate, para debutar con un libro, 22 años con eso, el libro salió... Y al poco tiempo después publiqué un segundo libro que era el fútbol. La primera historia completa del fútbol argentino hasta el 62 la hice yo en Centro Editor de América Latina. Bueno, cuando viene la dictadura en el 76, yo tenía algunos problemas con Echecolás, nada menos, ¿no? De los 19 años, del año 69, cuando armamos una movilización por los petroleros en la Plaza Alsina de Avellaneda, que fue una de las más grandes de toda la historia en Avellaneda. Y entonces fue a buscar a 3 tipos que éramos los organizadores. Entonces me fue a buscar. Bueno, yo me le escapé yo. Me escapé, yo vivía solo de manera tal de que levantar y salir no era muy complicado. Y él se equivoca, se mete en una casa, se llevó un pobre tipo a quien acusaba, porque mucha gente me llama Alejo a mí. Entonces Alejo, claro, agarra un tipo que se llama Juan Fernández y Echecolás loco y dice, sí, vos sos Alejo, porque él daba para seudónimo. Entonces lo levantaron, se lo llevaron, ese fue mi primer toque con él. Luego me vuelve a enganchar con el golpe de Estado y ahí se pega con el hecho de que una periodista ligada a los servicios, me dicen, estaba cubriendo una nota, yo estaba en Diario Popular en ese tiempo, era secretario de redacción de Diario Popular, y hacía algunas notas tontas. ¿Sabes lo que estaba haciendo? Palito Ortega estaba preparando una película sobre la Policía Federal, entonces estaba la revista del diario y fui yo a hacerlo. O sea, quería firmar algunas cosas que que despejaran por ahí. Me agarra ella y me dice, vos estás loco, ¿qué estás haciendo acá? Le digo, no, mire, no te hagas el boludo. Me dice, sí, hace una semana Videla con la plana mayor de la sociedad rural prohibió tu libro. Estaba entre los libros que después fueron quemados y de Centro Editor. Bueno, la cuestión es que tenés que ir, me dijo, relajate. Bueno, me quedé y bueno, siguió la historia. Pero cuando sale Guardia de Hierro en 2005, que vende, fue realmente un libro que anduvo muy bien, enseguida lo editó la Universidad de Milán. La editorial Planeta me dice, queremos un libro tuyo. Y entonces se me ocurre, digo, yo tendría que escribir la historia de la sociedad rural. Entonces escribo una versión más chica que esta, más austera.
la escribo, sale y el libro sale juntamente con la historia de la clase media, que también de Adamowski, excelente libro, y Ezequiel Adamowski, y entonces salen los dos y salen bárbaros. En un momento dado, por una extraña razón que desconozco, me dicen, no, el tuyo entra a saldo, ¿viste? Entonces yo no me preocupé demasiado, y claro, porque el libro, nunca tuve el libro en saldo, y viste que en saldo aparecía en todas las librerías de Buenos Aires, así que si iba por la calle un día y me para una persona y me dice, yo soy Macri. ¿Cómo Macri? Era un periodista que tenía el apellido Macri, pero que no era Macri, es conocido, me parece que estuvo en Radio del Mundo él. Y me llevaba un libro y dice, no, acabo de comprarlo en el saldo. Me pasó varias veces que me paraba gente que salía saldo con el libro, que le firmara el libro. La cuestión que se ve, digo, pero qué extraño que haya pasado esto. Claro, yo me acordé que uno de los máximos jefes de Planeta tiene un apellido pegado a la rural, ¿no? Y después alguien me contó, dice, no, tuvieron una apretada también, viste, salió el libro se vendía, andaba bien. Bueno. Entonces, cuando viene ahora, que de octubre, que fue con Nicolás Trota, estuvimos charlando, me dice, che, ese libro tuyo lo tenés, mirá, lo que yo podría hacer con el libro de la sociedad rural es cambiarle el título que yo quería, hacer historia política, no historia de la sociedad rural, y ampliarlo. Entonces ahí empecé a trabajar, lo amplié hasta lo del periodo de Macri, porque esto había salido en el 12, y agregarle un capítulo especial que fuera la vida de los Martínez de Oz, ¿viste? Ampliar y digamos que es un dato para quien lee el libro importante, cómo había sido todo eso. Y así fue que salió el libro. Octubre hizo una edición Daniel González, un editor. Una de las mejores ediciones que yo he tenido en mi vida, realmente un trabajo, pero impecable, ¿viste? ¿Y este libro ya está en las librerías? Sí, ya está en las librerías, sí. Está en las librerías, está moviéndose, y bueno, yo estoy haciendo presentaciones. Estuve en Santa Fe antes de fin de año, Santa Fe y Paraná, en la feria No Me Olvides de Santa Fe, que organiza los gremios allá, que es una maravilla, una maravilla la organización, la dedicación. Y después estuve en Paraná, frente al lugar ahí, que el emblema de Ricardo López Jordán, presentándolo, y muy bien, realmente hay movilidad, interés en las personas. ¿Qué tal, Alejandro? Martín me llamo. Tengo una pregunta para vos con una pequeña introducción. Vos sabés que un economista y editorialista inglés, Alan Beatty se llama, seguramente lo pronuncié mal, escribió en un libro que se llama Falsa Economía, una sorprendente historia económica del mundo. Este hombre fue economista del Banco of England, o sea, lo que sería nuestro Banco Central, y hoy es editorialista del Financial Times. Y el título de lo que escribió sobre Argentina dice: el problema de Argentina no fueron los 70 años de peronismo, sino los 120 años de la oligarquía. Y yendo a la cuestión puntual que te quiero consultar, dice: mientras Estados Unidos repartió la tierra en parcelas pequeñas, Argentina se la dio a unas pocas familias, como la razón que llevó a las dificultades para el desarrollo económico de nuestro país. ¿Estás de acuerdo con esa hipótesis del latifundio, a diferencia de lo que sucedió en Estados Unidos? Claro, sí, porque cuando... ¿Y qué tiene que ver la sociedad rural con eso? Bueno, es un tema capital, porque está hablando de oligarquía, 120 años de oligarquía. Sí. La sociedad rural engancha perfectamente con el nacimiento de la oligarquía, que es el 80, ¿no? La sociedad rural nace en 1866, y hay que ver siempre, está bien, es un periodista internacional, la política es política internacional, decía Perón, ¿no? La sociedad rural nace en medio de la guerra de secesión, luego de la guerra de Crimea, y en medio de el inicio de la guerra al Paraguay. Exactamente, la guerra que yo me trato de insistir que no es una guerra. Argentina nunca peleó contra el Paraguay, ni Uruguay tampoco. Fue una guerra de Buenos Aires, el mitrismo, los colorados uruguayos y Brasil, ¿no? No la Argentina, porque Argentina, las provincias se opusieron tenazmente. Entonces, esa oligarquía que van a hacer con Roca es uno de los mayores impedimentos, porque lo que no hubo acá, claro, fue una política de democratizar, porque esto sería el término correcto, democratizar los usos de la tierra, a los efectos de generar
colonias, que hubo intentos, que muchos fracasaron en Chivilcoy, bueno, estaba Esperanza en Santa Fe, que es diferente, ¿no es cierto?, la experiencia de Esperanza, y en muchos lugares que intentó Sarmiento y otros que no prosperaron, fueron bases importantes para el desarrollo de comunidades, sobre todo los gringos, ¿no? Pero ese es un punto central, lo que señalabas vos, Martín, porque al no haber división de la tierra, lo que se generó fue primero una oligarquía muy cerrada, que luego devino una oligarquía ligada a las corporaciones financieras internacionales, a los pools de siembra, a todo eso. Entonces es como si vos hubieras creado un monstruo y lo que te va creando es cada vez un monstruo mucho más grande, ¿no? Además son los que generan los dólares que necesita la Argentina para desarrollarse, es un problema. Exacto, y hoy en día en los puertos santafesinos, que son puertos privados que no controla nadie, estos pools de siembra y todo eso están ligados a la salida de la droga de la Argentina. Es decir, no son inocentes en eso. Muchas veces tenemos, yo he escuchado en el interior que a Lilita la llaman Lilita de Sinaloa, ¿no? Porque está el cártel de Sinaloa que va al Chaco, y el Chaco va a los puertos del litoral, ¿no? Entonces, todo eso también tiene que ver con la sociedad rural. Pero hay una cuestión que es fundamental. O sea, por un lado está la oligarquía y después el otro, por eso hay que ver cómo digamos, esa suerte de empates trágicos, los empates y derrotas del campo popular, porque lo que viene a ponerle el freno a eso es el peronismo, ¿no es cierto? Perón incluso, Pedro Peretti decía una cosa muy cierta, cuando Perón hace la entrega de tierras en los años, antes de los años 50, que es una entrega de tierras, termina primero con el tema de los arrendatarios y entrega tierras, hace una reforma agraria no encubierta para no, o sea, Perón, político inteligente, no iba a ponerlo, pero hubo una reforma agraria de hecho en eso. El tema es no llegar tiempo de institucionalizar eso, ¿no es cierto?, de hacer que eso pase a hacerse carne de la decisión del pueblo, para que después sea el pueblo el que defienda esa estructura, claro, exacto. Pero es un tema central el de la oligarquía. ¿Y en qué zona hizo esa reforma agraria? Eso, provincia de Buenos Aires, básicamente, ¿no? Y creo que en Entre Ríos hubo algo también. Sí, sí. En Entre Ríos también hubo, sí. Me parece que una base de trabajo de Scalabrini Ortiz ahí. Pero hoy de hablar de reforma agraria es imposible ya. No, pero no tendrías necesidad de hablar de eso. Vos lo que lo dice Grabois, por ejemplo. Claro. Lo que tenés que hacer es entregar tierras con criterio de pyme, con capacidad industrial y desarrollar, porque fíjate vos que Argentina tiene en el campo rural un desarrollo tecnológico propio importantísimo, ¿no? Acá yo cuento un episodio que es muy importante en la historia argentina, así como Santa Fe por las colonias, el desarrollo propio, el grito de Alcorta como hecho político, sí, es muy importante. Está también la provincia de Córdoba, 1871, la primera exposición rural no se hizo en Buenos Aires, la primera se hizo posteriormente en Florida y Paraguay, pero la primera se hizo en Córdoba en 1871, coincidiendo con la llegada del tren. Llega el tren, está el presidente Sarmiento con Avellaneda impactado, porque los cordobeses, con un criterio de visión nacional desde una provincia notable, organizó una feria que duró 3 meses y donde se expusieron todo lo que era la agricultura, cosa que acá recién estaba en pañales, el gran desarrollo, y Córdoba tenía todas las opciones, las alternativas, incluso las tecnológicas. Habían traído muestras de los países más avanzados, bueno, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, para hacer una muestra de toda esa tecnología. Hay un detalle en esto que es muy importante. La tecnología, lo que es la industria metalmecánica en Argentina, se inicia con la industria agraria, con lo que se hizo la tecnología propia, es decir, las cosechadoras y máquinas para el campo, y estaban hechos mucho ahí tuvieron un papel fundamental los gringos, ¿no? ¿De qué año estás hablando? De 1870 es la exposición en Córdoba. Son 3 meses de exposición maravillosa, donde los empresarios cordobeses demostraron una capacidad de poder generar creación y digamos, y preservar lo que es el papel de la nación en un desarrollo de ese carácter, ¿no? Sí, Alejandro, ahora vamos a continuar con el tema, vamos a una tanda y seguimos en un ratito.
Vos también escribís estas páginas. Hojas sueltas. Tu participación es indispensable. Volvemos con el compañero Tarruela, porque hablamos de Martínez de Oz y obviamente tiene que ver con la sociedad rural argentina, pero se repiten otros apellidos también, ¿no es cierto?, en la historia argentina. Sí, Algunos tenemos... hasta con nombre y apellido. Federico Pinedo figura en el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Bueno, Pinedo, hay Pinedos en la etapa de Rosas ya, sí, ¿no? Tiene una trayectoria importante, incluso algunos Pinedos que eran bastante buenos. Bueno, está Mariano Pinedo también, sí. Compañerazo. Y realmente, no, lo que eran unos tipos de una inteligencia, pero particular, ¿no? Muy singular ellos. Por supuesto, Martínez de Oz está desde un principio. Ellos habían empezado, bueno, el primero que es quien llega con las invasiones inglesas, ¿no? Se entrega a los ingleses al minuto y medio de que salgan a la cancha, ¿viste? Se cambia la camiseta, ¿no? Antes que empiecen los tiros. Exacto, o sea, es director de la aduana. Y después, por supuesto, reasume Liniers y están en las fiestas para felicitar al hombre que había triunfado frente a la presencia británica, ¿no? Luego esos Martínez de Oz intentan algunas sociedades rurales que son frustradas, pero van haciéndose fuertes en diferentes lugares de la provincia de Buenos Aires, en Mar del Plata, uno de los lugares donde ellos estuvieron, donde hubo también ahí algunos estancieros brasileños que tuvieron tierras y no pudieron dominar lo que era una estructura para poder explotarla, ¿no? Y hacia 1860 hay un tipo que tiene una importancia muy grande, que también alude a nuestro tiempo, que es Eduardo Olivera. Descendiente de él es Enrique Olivera, que fue intendente de la ciudad de Buenos Aires, un tipo muy digno, ¿no? Enrique Olivera. Y este Eduardo Olivera, un hombre que había ido a estudiar a Francia, había estudiado en las escuelas agrícolas de Francia, había visto las experiencias en Holanda, en Francia, en Inglaterra. Y con ese bagaje vino acá. Él tenía una intención realmente meritoria, fue un tipo muy meritorio. Entonces él es uno de los que va a la primera sociedad rural, con los Martínez de Oz, con los Amadeo también, suena el apellido, ¿no? Sí. Los Amadeo, los Castex, o sea, hay muchos apellidos que aluden a esta época. Sí, es como un síndrome, el tema de que en algún momento de la historia se subieron a la estructura del Estado y todavía permanecen de alguna manera u otra, siempre están en algún lugar del Estado donde puedan generar poder, generar alternativas de negocios o simplemente generar políticas antipopulares, digamos, que es lo sobre la que se montaron y las que defienden desde su clase. Claro, bueno, son las 20 familias, ¿no?, que sí, se dice habitualmente, muchos de ellos. Pero también tiene que ver con una cuestión que me parece a mí que es importante. Alguna vez Radek, aquel revolucionario que acompañó a Lenin en el tren y no pudo entrar porque era austríaco y después entró, estuvo distanciado con Stalin. Entonces cuando empezó a ver el stalinismo cómo se estructuraba, en una ocasión dijo: de aquí lo que hay no es una dictadura del proletariado, sino una dictadura del secretariado, aludiendo al secretariado del Partido Comunista. Y acá nosotros tenemos un problema que me parece que hay que mirarlo con mucha más atención, que es la dictadura de la burocracia. Es decir, esas burocracias son las que permiten que esas familias se sostengan, porque lo institucional tiene que ser para que te sirva. De algún modo el peronismo, hay muchas cosas que no se pueden sacar porque institucionalmente han quedado metidas. Bueno, ellos lo hicieron durante 120 años, como dice este periodista inglés. Es decir, han metido eso y están metidos en esa trama institucional a través de las diferentes corporaciones, como las corporaciones de abogados o escribanos o ingenieros, ¿no? Entonces toda esa estructura es lo que uno tiene que revisar hoy en día para ver la burocracia. De algún modo sostiene: dadme un burócrata y os paralizaré el mundo, ¿viste? Entonces ellos son esa estructura. La rural tiene mucho que ver con eso. Entonces los Martínez de Oz, que este primer Martínez de Oz trae a un pariente de él que no era Martínez de Oz, le pone el nombre, por lo tanto encima es un camuflaje el apellido, y todos repiten el apellido. Y hoy que estamos en la lucha frente a los machirulos,
tenemos que decir que se sostienen esos apellidos negando a las mujeres. Porque al no poner el apellido de mujer, como pasa con otro apellido solemne hoy en día, que es Rodríguez Larreta, ¿no es cierto? Son todos Rodríguez Larreta, el apellido se mantiene, las mujeres no aparecen nunca ahí, ¿no? A través de la C, porque entonces Martínez II tiene esa misma estructura, hasta llegar a Joe, ¿no? José Alfredo Martínez II. Y es tan fuerte que yo siempre, un hecho que yo lo planteo acá, este del Martínez II, digamos, como el último gran capitoste, porque estos son digamos, de cabotaje los que vienen luego, ¿no? Claro. Como el caso de Echeverre, que acá en el libro está tratado el tema de él. Martínez II es una familia, bueno, ellos, todos los parientes de Joe vienen desde el año 20, hay uno que intenta ser interventor en la provincia de Buenos Aires, deja la sociedad rural, se va de interventor y lo echan a los 2 meses porque Fresco manejaba la estructura de la provincia con una habilidad y una sapiencia digna de mejor causa, pero lo sacaron volando, ¿no? Salió Martínez II eyectado, ¿no? De ahí. Luego viene, bueno, el padre de Martínez II, que lidia mucho con Perón en situaciones de acuerdos y desacuerdos, ¿no? Y luego finalmente viene Joe, que viene con una historia larga en todo esto, un cuadro político de agarrate, ¿no? Un gran cuadro político de la oligarquía. Ahora, bien, cuando viene el golpe del 76, es el momento donde Martínez II, Joe, José Alfredo, es el ministro de Economía de la dictadura. Ahora, ¿qué era Martínez II? Fíjate vos el tema de los pool y todo el bagaje internacional que ellos van teniendo. Golpe de Indonesia 1967. ¿Quién lo da? Kissinger con la ITT. ¿Sí? El tema de las comunicaciones. Crearon un sistema de comunicación entre las islas y los archipiélagos indonesios. Hicieron un dineral luego de asesinar 800.000 personas, según lo cuenta con mucho dolor Noam Chomsky, ¿no? En sus libros. Entonces luego viene de eso, golpe de Brasil, golpe de Chile. ¿Quién lo hace? La ITT. Buscan níquel, buscan cosas y las comunicaciones. Ahí está de nuevo la ITT. Golpe de la Argentina, nosotros no le damos mucha bolilla a esto, pero el golpe de la Argentina lo hizo la ITT con Kissinger. El Cóndor, todo lo demás. ¿Quién era el presidente de la ITT en la Argentina en 1976? José Alfredo Martínez de Oz. Entonces es una línea directa que viene desde Indonesia en esa, digamos, en los años donde sucede el agladio con la OTAN, o sea, el reciclaje de los nazis en los servicios de inteligencia de la OTAN, la aparición del carnicero de León, Barbie en Klaus Barbie en la Argentina, Stefano de Liachae en Chile y Argentina por el fascismo italiano que viene del 48 de los asesinatos en Sicilia. Es decir, toda una trama de una complejidad enorme. Martínez II viene pegado a esa estructura, por eso llega en ese momento acá. Entonces, tal vez hoy es importante ver la relación de esa corporación con los nuevos movimientos a nivel internacional de todo esto, porque acá nosotros nos olvidamos de Dreyfus, nos olvidamos de von Gibbon, de los grandes generadores antes eran las 7 hermanas en el trigo, ¿no? Luego se van reciclando como aparecen y están ahí de nuevo, siempre ellos. Y lo de Vicentín ahora es una gran operación ligada a todo eso. Sí, estaban allí denunciando que constituyeron empresas en Uruguay. Acá se declaran insolventes, cobran un crédito millonario del Banco Público Nación, del Banco Nación de todos, y constituyen empresas en Uruguay, ¿no? Y González Fraga metido ahí adentro, otro señor que luce como originario de etapas superiores de la existencia humana, ¿no? Sí, están todos ellos. Pero ahí yo me pregunto lo siguiente, eso se vio venir, fallan los controles, ¿no? Porque habiendo controles vos vas viendo otros tipos. Ahora, ellos están metidos en empresas en Uruguay, claro, porque las exportaciones de todo lo que sea la producción agrícola ganadero tienen un porcentaje de oscuridad que a veces dicen que llega al 50% en los granos, ¿no?
que vos decís, bueno, ellos declaran esto, nos va a dar un año dólar, pero un 50% que sale, porque cuando agarran el Paraná, la soja sale hasta en botes, ¿viste? Vos ves un tipo en botes llevando soja, y ¿qué es esto? Las empresas son paraguayas, uruguayas, trasladan y encima la llevan a Uruguay y después vienen y cobran los subsidios acá. Realmente es un festín, ¿no? Que decir, hay que acabar con eso, y ahí de algún modo yo escucho a algunos economistas que dicen la plata para pagar al fondo, si se corta con eso, con los 8 puertos privados sin control, vos tenés mañana, podés pagar la deuda, llamarlo y decir, muchachos, ¿cuándo quieren? ¿El lunes, el jueves, o por ahí yo me tengo que ir afuera y lo hacemos la otra semana, ¿viste? Pero que quieren todos juntos, lo quieren en florines, no sé. Alejandro, repasando la historia de la sociedad rural, ¿cuáles han sido, imagino cuáles, pero me interesa lo que vos podés decirnos sobre eso, los gobiernos argentinos que más han confrontado o que más límites han intentado ponerle a la sociedad rural a lo largo de su historia? Y yo creo que, a ver, en el tema de las retenciones, ha habido una historia que yo acá la cuento, que desde Mitre les puso retenciones el tema de la guerra del Paraguay, ¿no? Les impuso retenciones y ha habido diferentes gobiernos. Lo que pasa que los gobiernos que trabajaron en un cambio en eso, Irigoyen hizo lo que pudo. En ese tiempo tampoco había una cosa muy clara en torno a esos temas, pero hay toda una discusión, ¿no? Porque Pedro Peretti le pega a Irigoyen, además Irigoyen tenía campos, ¿no? Era estanciero Irigoyen. De manera tal le pegan, yo creo que demasiado, porque todos radicales, el radicalismo tuvo tipo de papeles nefastos, ¿no? Como el caso del ministro, de los padres del ministro Gallo, que llegó con De la Rúa, ¿no? Que llegaron a participar en el asesinato, en la persecución a los judíos con las guardias blancas, ¿no? Sí. Pero hubo un ministro del que fue Le Breton que tuvo una actitud absolutamente diferente en ese terreno, aunque con Alvear las retenciones estuvieron a cero con el ministro Víctor Molina en ese momento. Quien más se enfrentó indudablemente ha sido el peronismo, porque curiosamente las retenciones se hicieron, los topes los pusieron Perón en el primero y segundo gobierno, en su retorno Eduardo Duhalde, hay que reconocer a Duhalde que con Remes Lenikov se paró y dijo, señores, hasta acá llegó mi amor, y empezaron las retenciones que sostuvo Néstor y llegó al conflicto del campo del 2008. Claro, cuando ¿no? se quiso pasar de las fijas de 35% a móviles, ¿no? Porque los precios de la soja subían mucho. Y otro tema, me parece de mucha actualidad, vos lo nombraste a Pedro Peretti, es cómo la sociedad rural logró emblocar, arrastrar atrás de sus intereses a los pequeños productores de la Federación Agraria Argentina, que tienen una relación históricamente de adversarios de intereses encontrados. En el futuro y en el presente, ¿ya no vamos a poder tener una política diferenciada entre los grandes terratenientes y los pequeños productores? No, me parece que ahora ellos mismos están diferenciando, porque lo de Bussi es lamentable, ¿no? La aparición de Bussi ahí adentro, la de Angelis, que entró corriendo por izquierda, poco menos casi planteando una organización guerrillera del campo, y termina metido en el macrismo, ¿no? Es decir, el panquequismo actuó, y después ha habido actuaciones de grupos que se dicen de izquierda, incluso que terminaron jugando con la rural. Lo que pasa es que también ahí hubo lo que yo siempre digo, que es lo de Filipo de Macedonio, es decir, no se puede una ciudad no puede soportar un asedio si se cruza entre los soldados que lo realizan un asno con un bolso lleno de oro, ¿no? Si se acabó, ¿viste? Y ahí vos, cuando suceden esos episodios, las compras son al menudeo contante y sonante y cara a cara, ¿no? Sí, Entonces sí. ha pasado mucho eso, pero también no ha habido dirigentes que un Humberto Volando, dirigentes que tuvieran ese peso. Hoy me parece que está dividido eso, la situación, y me parece que va a dar a futuro bastante que hablar en cuanto a un realineamiento. Bueno, Alejandro, tenemos para hablar todo el día realmente, ¿no? Te podemos invitar para otra ocasión, pero ahora tenemos que... ¿Vos sos terrateniente? Muy buena pregunta. Entonces mi respuesta es lamentablemente no. Bueno, te invitamos para otra ocasión, y ahora vamos a un tema musical.
Estamos escuchando ahora Microescolar, otro de los temas de la banda de rock Jabo y los Espirales. No te subas a este bondi por 10 cuadras.